Primer episodio de la semana y el tema, para sorpresa de nadie, es la vivienda. Esto para mí se está convirtiendo en un habitual ya, todas las semanas, porque considero que de verdad se aprende muchísimo y es como yo ya estoy con la mentalidad de ahorro para comprar mi primera vivienda, siento que estos vídeos son, o sea, estoy como tú hace 3 años antes de comprarte la casa. Y he descubierto el canal de Montse Despedosa, que ya he escuchado un par de entrevistas de ella previas, la he traído de hecho aquí al podcast, pero me salió un vídeo suyo con una entrevista a un perfil muy, muy inusual, ¿vale? Cuando se habla de vivienda, pues casi siempre aparece el típico inversor inmobiliario, ¿no? La típica experta en vivienda, pero no de temas concretos, ¿vale? Entonces, o sea, de todas las áreas que involucran a la vivienda, traigo 3 súper breve, ¿vale? Para que vayáis a verlo, sobre, como lo he dicho en el teaser, sobre las promotoras inmobiliarias, las promotoras de vivienda, los que construyen la vivienda, las tasadoras, que eso no lo he escuchado en mi vida, un vídeo sobre, o sea, una entrevista a una tasadora de viviendas. Y a un personal shopper inmobiliario, que ese sí que es más común, ese sí que se ha visto en más ocasiones, pero también aporta muchas cosas de valor esta chica, ¿vale? Sí, tenía dificultades con la cantidad de podcasts que hemos hablado en la introducción y se trae 3 de una. 3 de una. Pero porque son breves, son entrevistas de 40 minutitos. Vamos. Hombre, la semana pasada traje 3 vídeos de 3 horas cada uno. Bueno, sí, pero hay vídeos de podcast que analizamos que es una hora de Ya, paritao, claro. pero son metidos. Estos son 4 por 3, 12. 12, 120. ¿Cuántos son? 2 horas. 2 horas. No está mal. Podcast de 2 horas. Vale. Voy por temas, ¿vale? Primero, escuché el de Sandra Daza, la entrevista a Sandra Daza, que es la CEO de una de las tasadoras más importantes de España, ¿vale? Entonces, han bajado a tierra cómo funcionan las tasaciones. ¿Qué es lo que mira un tasador cuando va a una vivienda? ¿Qué cambia con la nueva normativa que se aplicó, se instauró en agosto de este año? Y por qué no es buena idea forzar una tasación, ¿vale? Entonces, explican que desde agosto de 2025 es obligatorio que cuando tú tasas una vivienda tengas certificado energético. Antes no era obligatorio, pero sí es recomendable. Ahora es obligatorio y no solo obligatorio, sino que además puede influir. La calificación energética que tenga tu vivienda puede influir en el valor de la tasación. Cuanto más alta calificación, las calificaciones van de la a la G, si no me equivoco, o la E, FG, A, B, C, D, E, F, G, hasta la G, sí. Va de la A a la E, la A la más, la G la menos, ¿vale? La mayoría de viviendas son de las 3 últimas, ¿vale? F y G. Las viviendas de obra nueva que ya se están construyendo ya se plantean con una calificación energética de la A a la B. Sí, madre mía, qué cacao. Pero al final la calificación energética es como la eficiencia, ¿no?, de consumo energético, pues por ejemplo que las ventanas aíslen el frío y el calor para que cuando tú enciendes el radiador no se escape el aire caliente o el aire acondicionado que no se escape el aire frío. Las pérdidas de calor y las pérdidas de frío, la capacidad de retención, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y eso, pues muy importante que si te planteas comprar o vender una vivienda, este certificado, por ley, tiene que estar pasado, ¿vale? Luego, hablan también sobre qué es lo que hace subir o bajar una tasación. Y, pues, explican, pues, la zona en la que está la vivienda, el estado de la vivienda, las calidades de la vivienda, todo ese tipo de cosas, o la situación registrada, la calificación del suelo y demás, más allá de haber hecho una super reforma en el piso, que eso también me ha parecido muy importante, porque luego en el podcast de Tengo un Plan hablaremos del flipping, que es una estrategia que utiliza mucha la gente, que es comprar, reformar y vender más caro. Y hay que tener cuidado con esa reforma que se hace, porque no todo es tan bonito como se plantea. Es decir, pinto los azulejos del baño y le subo 20.000 euros, ¿vale? Luego, hablan sobre la temporalidad cuando tienes que tasar una vivienda, si antes o después de firmar arras, cuando firmas las reservas, etcétera. Ella lo explica. Recomendaciones a la hora de
reclamar una tasación, porque a ti si una tasación te sale por 80 y tú la necesitas por 85 y crees que hay algún error en la tasación, tú puedes reclamarla, pero no al tuntún como cuando reclamabas el examen de la selectividad, a ver si del 4 te subía al 5 mágicamente. No. Tienes que especificar, ¿no? Pues y se tiene que revisar bien los metros, las cargas, no quiero más tasación, porque sí, no funciona así, ¿vale? Y luego hablan también de los brokers de tasación, que es una figura que se ve que ahora se está haciendo súper famosa, que es una persona que consigue encontrar de una tasadora que te tase la vivienda por el precio que tú quieres. Y eso es súper peligroso, porque no todas las tasadoras están registradas en el Banco de España. O sea, y tienen que estar reguladas, eso, no registradas. Todas las tasadoras tienen que estar reguladas con el Banco de España. Y ahora salen tasadoras de debajo de las piedras que no tienen regulación y que luego puede hacer que por una mala tasación te caiga la hipoteca. Muy importante, muy interesante y me he explayado un montón. Así que en las otras voy a ir un poquitín más al grano, ¿vale? Ah, bueno, por cierto, una conclusión que me ha gustado, que al final se aplica a todo. Si tienes que forzarlo, no es para ti. Si tienes que forzar una tasación, una negociación, un montón de cosas con la inmobiliaria, como en las relaciones, ese piso no es para ti. Cómprate otro. Sigue mirando, ¿vale? Luego, otro tema, el promotor inmobiliario. Ha entrevistado a Jorge, que es el director de la Asociación de Promotores de Madrid. Este es otro vídeo. Este es otro vídeo, correcto. Y han hablado de por qué no se construye vivienda en España, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces dice que, tema fuerte, ¿eh? Dice, en 2005 se hacían 600.000 viviendas y ahora unas 100.000. Muy heavy. Cuando tenemos un no sé cuántos por ciento más de población. Bueno, 2005 es antes de la crisis. Claro, Entonces, obviamente. normal que pegara tan para arriba. Pero ¿qué pasa? Que se tarda hasta 20 años en tener el suelo listo para la construcción. Explica toda la regulación que hay, porque eso es dependencia de los ayuntamientos. Todo lo que se queda en los ayuntamientos y que las promotoras tienen que sufrir. Las promotoras le tienen que preparar a fondo, pero espérate. Los suelos, o sea, él dice, antes de construir el edificio tengo que construir el bordillo. ¿Sabes? Porque la promotora tiene que hacer las calles. Y eso se lo queda al ayuntamiento, pero lo tiene que hacer la promotora, ¿vale? Y va a cargo de la promotora. Espectacular. Yo no tenía ni idea. Hablar de... Por eso al final no les sale rentable. Claro, por eso no construyen. Y sobre todo, a lo mejor en zonas que ya están urbanizadas y ya están preparadas aún, ¿vale? Lo típico que hay, tienes un edificio a medio construir, que aquí en Villarreal se están rehabilitando muchos edificios que se quedaron a medias. Hashtag AD. En la época... No, hashtag AD no lo voy a hacer. Vale. No lo voy a hacer, pero bueno, aquí en mi pueblo lo estamos haciendo. Mi inmobiliaria... En la inmobiliaria en la que yo trabajo llevamos una promoción de estas, ¿vale? Pues son edificios... No lo hagas, que si no le vamos a tener que pedir a tu jefe dinero. Venga, No. Yo tengo que oler pasta también de esto. Hashtag AD. No, pero es cierto que se están rehabilitando muchos inmuebles que se quedaron edificios parados en la burbuja del 2008, ¿no? Pero cuando tú tienes que, por ejemplo, reurbanizar una zona que está a las afueras de Villarreal, que es mi caso, ¿no? Eso es imposible. Y eso es un sueño para de aquí a lo mejor 30 o 40 años. Que nosotros no sé ni siquiera si lo veremos. Luego, hablan de los impuestos, que cerca de una cuarta parte del precio de una vivienda se va en impuestos. Tú pagas 200.000 y 50.000 euros se van en impuestos. Entre tuyos y la promotora. Entonces, ¿qué beneficio tienen? Si encima las calles las tienen que preparar ellos. O sea, es heavy. Y luego se tardan pues hasta 18 meses para conseguir una licencia. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Hablan de la vivienda protegida, que no es lo mismo la vivienda de protección oficial que las viviendas públicas. Explica la diferencia, ¿vale? Y sobre todo la importancia que tiene que no se cambie esa condición de VPO a los 30 años, que no caduque, ¿no? Porque si no, estamos en las mismas. Cambio de tema, que ya me estoy alargando. Sí, la crisis de la vivienda en 2025, así se titula, ¿vale? Y es una entrevista que le hace Montse Cespedosa a Ángeles, que es la CEO, si no me equivoco, de Luxury Angels, que es una empresa de personal shopper inmobiliario, ¿vale? Entonces, ellas explican pues todo lo que no se suele ver, pues el intrusismo laboral que hay en el mundo inmobiliario, las reservas, el mundo de las reservas, que nosotros no las trabajamos porque
no están sujetas bajo nada, confíes en la buena fe de la otra persona, ¿no? Hay Los... demasiadas inmobiliarias. Es que hay muchas. O sea, al estilo Estados Unidos Starbucks. Sí, es que vi. O Kiko en Milán, pues igual, tal cual. O, ¿cómo se llama en Andorra? La perfumería. Julia. Julia, por todos lados. Julia. La Julia por todos lados. Total. Vale, pues explica que no solo se tienen que formar los agentes inmobiliarios, sino también los compradores. La gente, muchas veces, cuando Monse estaba en el banco, le decía a Monse, pero el contrato de arras tal, y dice, ¿qué es un contrato de arras? O sea, tienes que saber unos básicos. Es que ese es el nivel de la sociedad. Claro. Entonces explican la escasez de la vivienda que hay hoy en día, el poco producto que hay, y lo poco que hay está súper disputado y se convierte en una subasta, ¿vale? El intrusismo laboral, como decía antes, no comprar sin pensar, entonces tienes que saber, o sea, el orden para comprarte una casa no es verla, me gusta, voy a ver si el banco me da dinero, no. Voy a ver cuánto dinero me puede dar el banco, cuánto dinero tengo ahorrado. Ya tengo la cifra. Y con esa cifra tengo que buscar una vivienda con las características que necesito que entre en ese precio. No te enamores de una vivienda de 200 cuando solo puedes 80. ¿Sabes? El orden natural tiene que ser ese. Porque empiezas a cometer errores. Correcto. Y te metes ya en la carrera de la rata, que se dice, de hipotecas de 700 euros cobrando 1.500. A lo que te dé el banco, variable. Y después de unos meses, a lo mejor estás pagando 1.200 y tú Sí. luego te cuentas a gente, ay, es que me han subido la hipoteca de 400 a 800. Sí. Otra gente de 800 a 1.100. Y tú, a ver, ¿qué has firmado? Es que ¿qué has firmado? Es que has firmado. Cualquier cosa. ¿Te has formado antes de firmar el contrato más importante de tu vida? De los más importantes, sí. Es que de los más importantes, ese y el casamiento. Saber si lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, o lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Ah, Aquí de momento lo lo mío así. es paella, lo mío es paella. Como decía el chiste. No voy a decir chiste, va. Sí, va, dilo, va. Está bien. En la boda es todo arroz. ¿Eh? Y en el divorcio, Paella. esto paella. Bueno, ya. Sí. Nada, para cerrar, hablan sobre la negociación, sobre si aún se puede negociar con los precios que hay hoy en día. Y ella explica que sí, explica cómo se negocia, cómo tienes que negociar una vivienda. Y el rol que cumple un personal súper inmobiliario, ¿no? Que está muy bien justificado el precio que se paga a este tipo de personas que te acompañan en todo el proceso. Fin. Bebe agua. Que no es poco. Bebe agua. Bueno, Nada, se acabó la inmobiliaria por ahora. por ahora. Por ahora, pasamos al siguiente.